no one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, lying there under the sea. De parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Valentina, una sabionda, es un pel mal capitán. Al chalano del que Aquiles no podemos aguantar. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Los hermanos malos sombras nos salimos a pasear. Nos jugamos con los dados y nos gusta dibujar. Nos encanta dar vacunas con agujas de pinchar. Que te suena la tripita y los suena mucho más. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Patriotas, patriotas de la patria, ¿sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien os lo explique, porque para eso están los que sí lo saben. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco. Pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? ¿Nadie me contesta? No. Pues lo voy a decir. Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan, estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones? Ustedes me dirán y yo les contestaré. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender, y son tres. La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas, verdad? Pues así es. Razones que son la esencia misma de la realidad de esta lucha, en la que todos debemos, uno por uno, en conglomerado y todos juntos, aportar nuestro granito de arena, por insignificante que sea, para lo que sea. Camaradas ciudadanos, conglomerados del mundo, ciudadanos trabajadores, tenéis que luchar para asegurar la felicidad de vuestros hijos, y los que no tengan hijos, ¿no les da vergüenza? A ver cómo le hacen para tenerlos. Porque una patria sin hijos es como una rosa sin perfume, un café sin azúcar o un vaso de leche sin agua. Ciudadanos,
No quiero extenderme más por no ofuscar vuestras mentes con palabras que quizás no sean bastante claras para vuestro pobre entendimiento y raquítico bienestar. Pero no olvidéis aquella frase célebre de un gran sabio portugués que dijo: uno para todos y todos para uno. Y con este lema, todos unidos, unidos venceremos. He dicho. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Ay, estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. No, hombre, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay! Y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos.